título de esta reflexión es Misión y visión de la Iglesia. Y está basada esta reflexión en el libro de Hechos, capítulo 2, desde el versículo 42 al 47. Leo este pasaje y dice así: Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Estamos empezando un año nuevo. Y creo que es una linda oportunidad para compartir con ustedes cuál es la misión y la visión de nuestra iglesia. Una declaración de misión es una breve descripción del propósito fundamental de una institución. Esta declaración de misión responde a la pregunta: ¿por qué existe nuestra institución, nuestra organización? La declaración de la misión articula el propósito de la institución tanto para aquellos que la forman como para el público a quien sirve. Creo que es de suma importancia que cada uno de los miembros de nuestra iglesia conozca cuál es nuestra misión. Es decir, cuál es la razón por la que estamos aquí, qué es lo que pretendemos alcanzar. Y también creo, es muy importante que sepamos cuál es la visión de la iglesia, qué es lo que vamos a hacer para alcanzar nuestras metas y cómo ah, podemos llegar a alcanzarlas, obtenerlas. Y por supuesto, como no puede ser de otra manera, para desarrollar este tema vamos a ir a la palabra del Señor, en donde se encuentra la misión y la visión de nuestra iglesia. Veamos en primer lugar cuál es la declaración de misión de la iglesia. La declaración de misión de nuestra iglesia es hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. Hacer discípulos semejantes a Cristo en todas las naciones. Esta declaración de misión contiene tres puntos importantes que me gustaría resaltar. En primer lugar, dice hacer discípulos. Lo hacemos en obediencia a la gran comisión de Mateo 28, 19, 20, que dice: Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El mandato del Señor en la gran comisión es hacer discípulos. Y un discípulo del Señor es alguien que sigue a Jesús. Es alguien que aprende cada día de Él y vive de acuerdo a sus enseñanzas. En el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24, hablando del discipulado, Jesús dijo: Si alguien quiere venir en pos de mí, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque ser discípulo es negarnos a nuestra propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. El Señor nos mandó a ser discípulos, no solamente a tener creyentes en la iglesia. Hermano querido, hay una gran diferencia entre el discípulo del Señor y el creyente. En segundo lugar, dice esta declaración de misión, hacer discípulos semejantes a Cristo. Es decir, que estos discípulos deben ser como Cristo. La meta es ser semejantes a Cristo. Dice Hechos capítulo 11, versículo 25 y 26, que después que Bernabé
Después Bernabé fue a Tarso a buscar a Pablo y hallándole le trajo a Antioquía. Y ahí estuvieron los dos congregados todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Me llama la atención esta frase. Es la primera vez que se menciona la palabra cristianos en la Biblia. Aquí en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos. Les dijeron esta frase en forma despectiva, en forma de burla, porque esta palabra significa literalmente pequeños cristitos o pequeños cristos. ¿Sabe por qué les llamaron así? Porque hablaban como Cristo, predicaban y enseñaban como Cristo, amaban como Cristo, es decir, en sus vidas reflejaban a Cristo. Nuestra meta, queridos, debe ser la misma. Debemos hacer discípulos semejantes a Cristo y a nadie más. Y en tercer lugar, esta declaración dice que debemos hacer discípulos semejantes a Cristo en todas las naciones. Sabes, querido hermano, el mundo, la tierra que habitamos, tiene 195 países. Esta cifra incluye 193 Estados miembros de las Naciones Unidas y hay 2 estados observadores que están en calidad de observadores, que son el Vaticano y Palestina. Y podemos ver que en el cumplimiento de la misión, la iglesia del Nazareno está ya en 165 países en el mundo. Desde su formación allá por el 13 de octubre de 1908 hasta la fecha, ya han pasado 116 años y ha procurado ser fiel a su misión, llevar el Evangelio, llevar la iglesia a todas las naciones. En Colombia, este año 2025 estamos cumpliendo 50 años de tener presencia en el país y tenemos más de 100 iglesias en diferentes ciudades. Hermanos, la meta, como lo dice Hechos 1:8, es llegar hasta lo último de la tierra, hasta el país más alejado, hasta la aldea más pequeña, haciendo discípulos semejantes a Cristo. Nuestra misión es hacer discípulos semejantes a Cristo en todas las naciones. Esta es nuestra misión. Existimos para lograr esta meta. ¿Y cuál es nuestra visión? Somos una iglesia de oración. Somos una iglesia que ama la palabra. Somos una iglesia que evangeliza. Y somos una iglesia de compasión. Esta visión nace motivados, inspirados por la iglesia primitiva. En el pasaje que leímos ahí en Hechos capítulo 2, del versículo 42 al 47, nos dan una pequeña descripción de cómo era la vida de esta iglesia primera, de esta iglesia primitiva. Y de aquí sacamos 4 partes fundamentales de nuestra visión. En primer lugar, decimos que somos una iglesia de oración, porque el versículo 42 dice que perseveraban en las oraciones. La iglesia primitiva realmente, hermanos, era una iglesia de oración. Ellos eran persistentes, eran constantes, eran perseverantes en la oración. En todo lo que hacían, la oración estaba presente. Cuando evangelizaban, cuando testificaban, cuando estaban en problemas, estaban encarcelados, la iglesia hacía oración. Aprendieron el secreto de la oración en el templo y la oración en las casas, la oración individual y la oración colectiva, la oración congregacional. La oración era una parte importante en el programa de la iglesia primitiva. Como lo dice el doctor Peter Wagner, la oración no era una parte decorativa en la vida de la iglesia primitiva. No, la oración tenía una marca de 5 estrellas en la vida de la iglesia. Era sumamente importante. Hace algunos años fui a predicar a una iglesia y a la entrada había un cartel que me llamó la atención y le tomé una foto.
este cartel decía: el poder de esta iglesia no descansa en la cantidad de miembros que tiene, ni en la cantidad de dinero que recoge, sino descansa en el poder de la oración y en las rodillas de los miembros que oran. Cuando leí esta declaración, me impactó. El poder de esta iglesia descansa en la oración y en las rodillas de los miembros que oran. Me hizo recordar que hace muchos años leí la historia del pastor bautista Charles Spurgeon. Él era pastor de la Iglesia Metropolitana de Londres, allá en Inglaterra. Y allá en el año 1870 han pasado, hermanos queridos, más de 150 años que él era pastor. En ese tiempo, esta iglesia era la más grande de su tiempo, con más de 5,000 miembros. Él edificó este tabernáculo con una capacidad de más de 5,000 personas. La gente lo visitaba de otros países, atraídos por el gran crecimiento que se estaba operando en esta iglesia. Y cuando llegaban allí, el pastor los llevaba al sótano de la iglesia y les mostraba una pequeña habitación. Y señalando esta habitación les decía: este es el cuarto de energía de la iglesia, era el cuarto de oración. Otra iglesia que me inspira mucho también es la iglesia del tabernáculo de Brooklyn en New York, del pastor Jim Cymbala. Es una iglesia en donde tienen oración las 24 horas. Usted va en el día o en la noche, no importa cualquier hora, va a encontrar personas orando. Porque, queridos, el secreto en la vida de la iglesia está en la oración. Y es que la oración atrae la presencia de Dios. Y donde está Dios, donde está el Señor, tenemos todo lo que necesitamos. Es cuando estamos en la presencia de Dios que podemos percibir su voluntad. El Señor es en medio de la oración que nos habla. ¿Recuerdan cuando Bernabé, Pablo y los hermanos de la iglesia de Antioquía, habían maestros, habían apóstoles allí, estaban los líderes reunidos orando y ayunando? Allí cuando Dios llamó a Pablo y llamó a Bernabé para la obra misionera. Hermanos queridos, nuestra iglesia anhela ser una iglesia de oración. Es por esa razón que hemos abierto espacios en la programación de la iglesia en donde la oración está presente. Tenemos oración los martes y miércoles en la madrugada. Tiempo de oración y ayuno los jueves, individualmente en nuestros hogares o trabajos. Y el último sábado de cada mes tenemos oración y ayuno congregacional. Anhelamos, queridos, anhelamos que se cumpla en nosotros la promesa de Zacarías 12:10 que dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración. Deseamos ser una iglesia de oración. En segundo lugar, somos una iglesia de la palabra. Dice Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseverar significa persistir, seguir, mantenerse firme y constante en una manera de ser o obrar. Insistir en la práctica de una doctrina. Este es un buen ejemplo. La iglesia primitiva es un buen ejemplo. Dice la Nueva Versión Internacional de este mismo versículo 42. Se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles. En realidad, ellos eran nuevos cristianos. Eran nuevos en el camino del Señor. Pero como dice la versión Palabra de Dios para Todos, ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban. Ellos tenían hambre de la palabra, tenían hambre de conocer más de Jesús. Aun cuando ellos no tenían la Biblia, como la tenemos hoy, ellos solamente tenían papiros, rollos, que eran pieles de animales en donde estaban escrita la palabra. Ellos en ese tiempo solo tenían la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco.
los salmos y algunos de los profetas. Pero aún en medio de estas limitaciones, ellos eran perseverantes en la enseñanza de los apóstoles. Ellos anhelaban conocer más y más de Jesús. Tenían hambre de la palabra. El apóstol Pedro nos exhorta en su carta de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Creced en el conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Como discípulos del Señor, nuestra tarea es crecer en el conocimiento de Dios. En esta iglesia primitiva, podemos decir que se cumplía lo que el profeta Amós en el capítulo 8, versículo 11 dijo. En aquellos días, dice Jehová el Señor, enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Inspirados por esta preciosa iglesia, decimos que como parte de nuestra visión, somos una iglesia que ama la palabra de Dios. Queridos, debemos amar la palabra de Dios. Debemos tener hambre de conocer más a Dios, más de Jesús. Que se cumpla en nosotros esta profecía de Amós. Es por eso que nos esforzamos y nos esforzaremos en enseñar la palabra de Dios. Los domingos en la iglesia y los jueves en los estudios bíblicos. Tenemos un plan de estudio de la palabra para todo el año, en donde cada día leemos y meditamos en un pasaje de la Biblia. Es nuestra oración, queridos hermanos, que la iglesia de la que somos miembros sea una iglesia que ame la palabra. Una iglesia en donde la palabra ocupe un lugar muy importante. Que enseñemos y la palabra y que cada uno de los miembros ame la palabra del Señor. Qué lindo sería que cada miembro, cada día, lea, medite, escudriñe, memorice la palabra de Dios para obedecerla. Jesús nos dijo allí en Mateo 22, 29, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Cuánta necesidad hay en nuestras iglesias hoy de conocer la palabra de Dios y no dejarnos llevar por aquellos vientos de doctrina equivocados que nos llevan a errar porque desconocemos la palabra del Señor? El apóstol Pablo en Efesios 4:14 nos amonesta a que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Oh, hermano querido, y el enemigo ahora ya no nos ataca como lo hacía antes con los primeros misioneros y pastores a quienes los perseguían, los encarcelaban y hasta los asesinaban. No, ahora ha cambiado su estrategia. Hoy entra a la iglesia, toma las escrituras, tuerce sus enseñanzas y nos desvía del camino. Queridos, tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que meditar en la palabra de Dios. ¿Sabes, querido? No hay sustituto para la palabra de Dios. No basta con alimentarnos con el mensaje del domingo o los estudios de los jueves o los estudios en los discipulados, en las misiones. Necesitamos cada día alimentarnos de la palabra de Dios, como lo hacía esta iglesia primitiva, donde perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Sigamos el ejemplo de esta preciosa iglesia. Perseveremos en la palabra, amemos la palabra. Es por esa razón que somos una iglesia que ama la palabra de Dios. En tercer lugar, somos una iglesia que evangeliza. Sigue diciendo Hechos 2:47, y el Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. Esta iglesia crecía. ¿Saben por qué crecía? Porque habían aprendido el secreto del testimonio. El Señor les había dicho, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén hasta lo último de la tierra.
Cada uno de ellos era un testigo de Jesucristo. A donde quiera que iba, testificaba. Era una iglesia que, aunque sus líderes eran personas comunes y corrientes, o como lo decía los gobernantes de aquel tiempo, eran personas del vulgo y sin letras, al mismo tiempo reconocían que habían estado con Jesús por la convicción y el poder con el cual testificaba. Hermanos, la iglesia primitiva era una iglesia que había aprendido que la evangelización no era un evento, que no se daba en un tiempo y en un lugar. Y aquí quiero hacer esta aclaración, que no tengo nada contra las campañas evangelísticas. No, hermanos, son muy útiles y nos ayudan a conquistar, ganar personas para Cristo. Pero para esta iglesia, la iglesia primitiva, el evangelismo era un estilo de vida en donde cada uno de ellos, cada miembro de la iglesia testificaba. No importa la hora, no importa el lugar. Y de esta manera, por su testimonio, dice el Señor, que añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esta iglesia primitiva, con su forma de ser, con su testimonio, hermanos, era una iglesia que trastornaba al mundo de su tiempo. Bien lo dice el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 6. Cuando llegaron a Tesalónica, dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. La gente decía que estas personas, con su estilo de vida, con su testimonio, trastornaban al mundo. Esta iglesia, en 35 años, logró llevar el evangelio desde Jerusalén hasta Roma, que en aquel tiempo era la capital del imperio. Me impresiona realmente cómo crecía esta iglesia. Ellos no tenían recursos, no tenían muchas de las facilidades que ahora tenemos, pero eran llenos del poder del Espíritu Santo. Queridos, deseamos ser una iglesia que evangeliza. Una iglesia en donde cada miembro testifica del amor y el poder de Dios para transformar a las personas. Una iglesia que ama a Dios y a su prójimo. Deseamos ser una iglesia que evangeliza. Y en cuarto y último lugar, decimos que somos una iglesia de compasión. Hechos 2:44 y 45 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. También versículos anteriores, el versículo 32, 34 y 36 dicen, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Dice este verso, estaban juntos. Es decir, tenían una relación estrecha unos con otros, lo que les permitía conocer bien las necesidades de cada uno. Esta era una iglesia generosa, porque trataban de suplir las necesidades de los hermanos. También dice que tenían en común todas las cosas. Aquí significa que compartían sus bienes para ayudar a quien tenía necesidad. Dice que no había entre ellos ningún necesitado. Era tanto el amor que había entre ellos que si alguno tenía una propiedad, la vendía y lo repartían entre los que tenían necesidad. Esta iglesia primitiva encarnaba bien el nombre de compasión. Era una iglesia de compasión, porque compasión significa padecer con.
la persona que tiene necesidad. Algunos han dicho que la iglesia primitiva practicaba el comunismo, porque el comunismo es el fin de la propiedad privada. Pero queridos, esta iglesia no practicaba el comunismo. Lo que practicaban era el fin del egoísmo, en donde la necesidad de los hermanos era importante para todos. El escritor Henry Nouwen dijo: donde quiera que exista una comunidad cristiana genuina, la compasión fluye naturalmente. Donde quiera que haya una comunidad, donde hayan discípulos de Cristo que sean fieles a su enseñanza, la compasión fluirá naturalmente. Y es lo que pasaba con esta iglesia primitiva. Y el pastor Jim Cymbala dice: en donde hay tristeza y dolor, allí está el Señor. Y donde el Señor está, debería de estar su iglesia. Somos una iglesia de compasión, inspirados, desafiados de esta iglesia primitiva que es digna de imitar en esta área de compasión. Queridos, tenemos un Dios de compasión que suple nuestras necesidades. Y este Dios demanda que su pueblo sea un pueblo de compasión. Es por esta razón que deseamos ser una iglesia de compasión. Para terminar esta reflexión, mis queridos hermanos, en primer lugar, me gustaría enfatizar el gran desafío que tenemos para este año 2025, expresado en la declaración de misión de nuestra iglesia, que se desprende de la gran comisión. Decimos que estamos aquí para hacer discípulos semejantes a Cristo en todas las naciones. Nuestra meta es que cada creyente sea como Cristo. Y en segundo lugar, diremos que nuestra visión, inspirada por la iglesia primitiva, la cual se constituye en un modelo, en una iglesia que con su testimonio se convierte en un desafío para nosotros. Debemos imitar estas características. Las características de esta preciosa iglesia son un desafío para nosotros. La iglesia primitiva era una iglesia de oración, una iglesia que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, una iglesia que testificaba con poder y una iglesia de compasión. Queridos hermanos, trabajemos con ahínco, esforcémonos para cumplir con la visión de nuestra iglesia en este año 2025. Somos una iglesia de oración. Somos una iglesia que ama la palabra. Seamos una iglesia que evangeliza, en donde el Señor añadirá cada día a los que han de ser salvos. Seamos una iglesia de compasión, en donde nos importe la necesidad de nuestro hermano. Seamos la iglesia que Dios quiere que seamos. El doctor Chuck Smith, fundador de la iglesia Calvary Chapel, dijo en cierta oportunidad: cuando la iglesia es lo que Dios quiso que sea, cuando la iglesia hace lo que Dios quiere que haga, Dios hará lo que quiere hacer a través de ella. Esforcémonos para ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Hagamos lo que Dios quiere que hagamos y esperemos que Dios haga lo que solo Él puede hacer a través nuestro. A Dios sea la gloria. Que Dios te bendiga. Amén.